pero cuando somos varios los hermanos que estamos aquí nos sentimos más calientitos, ¿no? Es muy bonito. Habían tiempos en donde se llenaba así todo y ya no había dónde entrar y hacía mucho frío, pero con el calor de los hermanos estábamos muy bien, muy acogidos, ¿no? Realmente también aquellos que que estén en camino también puedan venir, puedan llegar para poder escuchar la palabra más que todo, para sentir el calor de nuestro Señor más que todo. Bueno, vamos a comenzar alabando al Señor. Del himnario nuevo vamos a cantar el himno número 14, por favor. Himno 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenzas y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí. Vendrá por mí, por mí. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Jesucristo pronto vendrá por nosotros, ¿no? Pero más aún, teniéndolo en nuestro corazón, Él está en nosotros. Él nos da la felicidad que podemos tener cada día. Realmente es algo hermoso el poder tener esta palabra, la cual Él nos regala, ¿no? Como dice que es por su gracia y es de forma gratuita su justicia. Nosotros nada tenemos que hacer, nada podemos hacer para obtener la justicia, porque no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras obras, es por su gracia que nosotros somos justos, que somos santos y que somos perfectos ante Dios. Vamos a entonar el himno 134, por favor. Himno 134. Cristo en todo es Señor. En mi mañana, en mi ayer, Cristo en todo es Señor. Deje
luchas soy un nuevo ser. Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor. Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. En mis conflictos y Cristo en todo es Señor. Gano mis luchas, son sueltas. Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor. Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. En mis anhelos y sueños, Cristo en todo es Señor. Cuando fracaso me puede salvar, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor. Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. Esta alabanza es muy hermosa, ¿no? Bueno, esta alabanza hay también en el himnario nuevo, pero está con otra letra. Y fue la primera alabanza que escogí al cantar en la iglesia, ¿no? Justo también en un retiro en el aire, al aire libre que hicimos, donde en esos tiempos estaba Josué, un seminarista que ya no está, ¿no? Pero cuán hermosa es esa letra, ¿no? Rey es Rey, Señor Cristo en todo es Señor, dice. De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. ¿Cuántos podemos decir así? Amén. Amén. Realmente es algo hermoso y vamos a cantarlo constantemente, ¿no? Alabando al Señor por su gracia, por su gloria. Vamos a cantar el himno 122, por favor. Himno 122, toda mi alegría. El amor que me da Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo
Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de Gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Las alabanzas en este himnario son algo complicadas, como decir, pero su letra, la palabra que está en este himnario es muy hermosa. Habla acerca de la salvación, habla acerca de que Él nos hizo justos, habla muchas cosas hermosas. Por eso tenemos que intentar cantar, ¿no? Con el corazón, así solamente leyendo, ¿no? Leyendo lo que dice en la canción. Intentar. A veces nos acostumbramos a los himnos antiguos, ¿no? Por eso el anterior himno cantábamos, ¿no? Como el anterior. Pero en este nuevo himno es para desafiarnos, para avanzar. Porque estas palabras también son muy hermosas, escritas por verdaderos hombres salvos, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 94, por favor. Himno 94. El Cordero de Dios. Perdón, no. El himno 91, por favor. 91. Himno 91. Es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó, Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi felicidad. Tengo vida en Él, es todo para mí. Las primeras palabras, ¿no? de este himno. Él es todo para nosotros.
Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede hacernos frente. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, el que pelea en la batalla, el que da todo por nosotros. Nosotros solamente podemos creer que Él va a hacer las cosas, ¿no? Porque primero es creer, ¿no? Que Él ha mandado a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para que nosotros podamos volvernos a conectar con el Padre, para volver a ser justos, santos y perfectos. Realmente es la gracia que Jesucristo nos regala, así muriendo en la cruz, ¿no? Vamos a entonar el himno 88, por favor. Himno 88, el amor de Jesús es muy admirable. Nunca habrá una historia tan bella, historia del amor de Jesús, el que descendió y dejó su gloria por salvar al mundo pecador. El amor de Jesús es admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Dentro del inmenso universo, de entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre, vivo recibiendo su amor. El amor de Jesús es admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor que envía al mundo a Jesús. Redención me dio en el Calvario, vio por el amor de mi Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Buenas, gracias, hasta aquí. Muy buenas noches, hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, nos permite el culto de oración. Esta noche vamos a escuchar la palabra a través de su siervo, ¿no? Y como Dios le ha permitido también en diferentes viajes, ¿no?, que él ha realizado aquí en La Paz. ¿Se recuerdan la última vez dónde viajó? Chile, escuchaba. Sucre, ¿no? Él contaba, ¿no?, como recientemente, ¿sí?, y a través de la invitación de una diputada, ¿no?, se fue hasta allá, y también allá en Sucre había una graduación y una boda, ¿sí? Entonces Dios ha permitido pasar este tiempo, y ahora Dios nos permite también tener aquí, ¿no?, en la iglesia. Y también el día de mañana hay muchas actividades, ¿sí?, dentro de la iglesia. Pedimos su oración de los hermanos, y también oración, y que los hermanos que van a participar, ¿no?, de manera puntual lleguen a cada una de estas actividades, ¿no? En la mañana hay 2 actividades. En Patacamaya va a haber igual graduación, ¿sí?, con los privados de libertad. Y en la mañana también tenemos, ¿no?, como el taller del voluntariado internacional en la Cámara de Diputados, ¿sí?, en el Salón Multipropósito de la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto va a iniciar a las 9 de la mañana, por eso todos sí o sí deben llegar, 8:30, ¿no?, para iniciar de manera puntual. Entonces pedimos su oración. Van a participar autoridades muy importantes, y a las cuales también nosotros queremos extender una invitación para que ellos vayan a Corea, ¿sí? Puedan preparar en su agenda, y yendo a Corea también ellos van a ver, ¿no?, cómo Dios trabaja, también escuchar la palabra de Dios a través de su siervo, el pastor Oxupar, ¿sí? Y también en la noche hay, ¿no?, como un taller, creo que es, para profesionales, ¿cierto? Para los hermanos profesionales en el Hotel Presidente, ¿sí? También pueden orar los hermanos para que Dios permita el tiempo, el corazón,
y participar de esta actividad, porque todo lo que estamos haciendo es 100% con el propósito de anunciar este precioso evangelio, hermanos, en diferentes áreas, en diferentes sectores, ¿no? Donde Dios nos permita. También queremos en esta noche saludar a los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia, en diferentes comunidades que se conectan, ¿no? Y siguen el sermón, los cultos, y orar por ellos también, y en algún momento también ellos van a estar aquí con nosotros testificando. Amén, hermanos. Esta noche vamos a orar, hermanos. Voy a pedir que puedan inclinar su rostro, por favor. Dios Padre, Señor, le damos gracias en esta noche por permitirnos participar, Señor, aquí en el culto, escuchar la palabra, Señor. El anterior domingo, a través de su siervo, escuchábamos, Señor, acerca de este príncipe, Señor, cómo su corazón se enalteció, Señor. También quería tomar el lugar del Altísimo, Señor de Dios. A través de este testimonio podemos darnos cuenta, Señor, cómo nuestra vida inconscientemente, sin sentir, se enaltece, Señor. Por cosas tan pequeñas, nuestro corazón se va como enalteciendo hasta llegar a un extremo tan grande donde menospreciamos, Señor, su voluntad. Padre, por favor, le pedimos su misericordia día a día. Permítanos hallar su gracia, Señor, recordar nuestro origen, Señor, de dónde usted nos sacó, Señor. De verdad, por nosotros mismos no podemos estar aquí, Señor, pero aún viendo nuestros defectos, nuestra manera, incluso, Señor, nuestra maldad tan grande, Señor, usted tuvo tanta misericordia en cada uno de nosotros, Señor. Padre, esta noche también queremos escuchar su palabra. Escuchando su palabra también, Señor, vamos a recibir, Señor, como la esperanza. Tal vez hay situación, Señor, y a través de su palabra podemos recibir, Señor, como la solución o la tranquilidad, Señor, para avanzar, Señor. Padre, de verdad estamos muy agradecidos, Señor, porque cada culto que participamos, Señor, es una oportunidad para tener la comunión directamente con usted, Señor. De verdad estamos muy agradecidos en esta noche, Señor. Y también le pedimos, Señor, por los hermanos que están en sus casas o también en la radio Jerusalén, Señor, en Bolivia, donde se conectan, Señor, diferentes personas, también que escuchan en diferentes idiomas, Señor, en aymara y en quechua, Señor. Permítales también a ellos, Señor, hallar su gracia y también entender, Señor, el Evangelio. Padre, le pedimos también por las actividades que se vienen, Señor, el día de mañana. Realmente no está preparado prácticamente nada, Señor, pero 100%, Señor, queremos ver su obra, queremos apoyarnos en su palabra, Señor, y queremos ver, Señor, cómo usted se va a manifestar, Señor. Confiamos, Señor, en que usted va a trabajar, confiamos, Señor, en que usted va a realizar todo 100% bien, Señor, aunque humanamente, según nuestro punto de vista, vemos que faltan muchas cosas, Señor, pero aún así, Señor, solamente queremos confiar en la voz del siervo y en su palabra, Señor. Gracias le damos, Señor, en esta noche. También le pido por los hermanos que están acá presentes y que también de su corazón, Señor, nazca el tiempo de testificar, Señor, glorificar el nombre de Dios ante todos los hermanos, Señor, para que los hermanos también a través del testimonio puedan meditar, recapacitar e incluso, Señor, recibir la ayuda espiritual, Señor. Gracias le damos en esta noche, Señor. Oramos así en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, hermanos, es el tiempo más especial, ¿sí? Para nosotros, los hermanos, ¿sí? Es el tiempo para compartir nuestro testimonio, glorificar el nombre de Dios. Entre todos los hermanos que están presentes, ¿quién quiere glorificar el nombre de Dios? Puede pasar sin perder tiempo, ¿sí? Buenas noches, hermanos. Y mi nombre es Edwin Colquebanca, ¿no? Y todos creo que me conocen. Y quiero compartir un versículo, libro de Amós, 3:7. Amós 3:7. Voy a leer. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y yo estoy bien agradecido, ¿no? Porque Dios me dio un hijo más pasado el día sábado.
Y cuando se embarazó mi esposa, venimos a tener comunión con pastor. Ella no quería tener a su hijo, porque para tener, ella sufre mucho. Como el penúltimo hijo que tenía, ella casi 24 horas ha sufrido, ¿no? Para tener. Entonces, ella no quería quería hacerse sacar así. Pero yo le dije, no, mejor vamos donde el pastor, él que nos diga así. Y hablando con el pastor se alegró, ¿no? Nos felicitó, tienen que tener más hijos así. Nosotros no queríamos tener así, ¿no? Y por su salud más que todo de mi esposa. Ya, entonces como el pastor dijo, y ahora qué vamos a hacer así, ¿no? Ahora cesárea o parto normal va a tener así. No, tienes que tener sí o sí parto normal así, ¿no? El pastor nos dijo. Entonces ella se quería hacer programar su parto. Entonces yo oraba a Dios, pedía también a Dios, ¿no? Porque el pastor dijo, no vas a sufrir, ni 10 ni 5 minutos va a tardar, ya vas a tener así, ¿no? Y todo 9 meses yo tenía esa palabra. El pastor dijo así, pero mi esposa no quería, sí o sí quería hacer cesárea. Y el día sábado, ¿no? En la mañana, me está doliendo, me dijo. Entonces, ¿ahora qué vamos? Vamos al hospital, así, ¿no? Mediodía fuimos y al hospital, no falta, van a volver a las 3, dijo. Entonces nos fuimos donde mi hermanita, así, ¿no? Ahí estábamos así. Y me está doliendo más fuerte, así, ¿no? Entonces yo le mandé a mi primo, ¿no? Llévamelo al hospital porque tengo que ir a cobrar, así. Yo un ratito fui, apenas había entrado al hospital y había tenido. Y yo podía ver, ¿no? Porque aquí dice, ¿no? Porque no hará nada Jehová, dice el Señor, sin que revele su secreto a su siervo, dice. Entonces, ¿me dijo el pastor o me dijo el Dios? Me dijo Dios, ¿no? Porque mediante el pastor, entonces, por eso yo agradecía a Dios, ¿no? Ella con todos mis hijos sufría así, 24 horas sufría para tener. No sabe poder tener, ¿no? Así, una vez hasta con mi otro hijo, ha entrado a las 9, toda la noche ha llorado, ha gritado así. Yo eso pensaba, pero en un momento yo decía, no, Dios ya me dijo, no va a sufrir ella, ni 5 minutos va a tardar, dijo, ¿no? Entonces, tal como dijo el pastor, así se hizo, ¿no? Por eso yo agradezco a Dios, ¿no? Ahora tengo que pedir, ¿no? Un nombre para mi hijo, ¿no? También hermanos pueden orar por mi esposa, por mi hijito, ¿no? Que están todo bien de salud, ¿no? Yo agradezco a Dios, ¿no? Porque también ese mi hijo ya es justificado, porque en su palabra dice, de este vientre de tu madre yo te justifiqué, dice, ¿no? Entonces, por eso yo agradezco a Dios, ¿no? También es un siervo, también yo estoy pidiendo a Dios y por eso estoy muy agradecido con Dios, ¿no? Eso quería compartir, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias. Como decía, ¿no? Conforme su palabra, Dios lo hizo. Amén. Esta noche hay un poquito de tiempo, 5 minutos. ¿Alguien entre los hermanos quiere testificar? Antes de pasar al tiempo de las presentaciones. Hoy no hay testimonio. De verdad, ¿no? Yo personalmente agradezco a Dios, como el hermano testificaba, ¿no? A veces cuando tenemos la comunión con el siervo, pensamos, ¿no? Que el siervo nos va a decir lo que nosotros queremos, ¿cierto? Pero es totalmente lo contrario. A mí también me pasa muchas veces eso, ¿no? Que es algo diferente y para poder avanzar a veces cuesta, ¿no? Porque pensamos que todo va en contra, ¿no? Parece que en vez de darle una solución, las cosas se complican más y no, era mejor el otro camino.
O como una vez el evangelista Josué testificaba, ¿no? Era mejor irnos por otro lado, algo así, ¿se acuerdan ese testimonio? Que irse por el otro lado, así, ¿no? Y nace, ¿no? En mi corazón también. Por eso yo agradezco a la iglesia, ¿no? Porque en la iglesia, aunque no nos gusta, pero tenemos que aprender a bajar el corazón, ¿sí? Entonces yo también oro a Dios, ¿no? Para que Dios me permita día a día eso, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho eso también, ¿no? Bajar el corazón. Aunque tal vez muchos ven, ¿no? Pero originalmente ese no es el Rodrigo que ven, así. El Rodrigo es muy altanero, muy soberbio, así, ¿no? Por eso quiero pedir, ¿no? Que puedan orar por mi corazón, ¿sí? Por mí también, así, para que Dios me permita hallar la gracia y avanzar, ¿sí? Porque Dios nos ha dado muchas herramientas, ¿cierto? Y son herramientas yo veo, ¿no? Que son tan estratégicas, herramientas que antes nunca había en la iglesia, pero ahora hay. Dios nos permite, ¿no? A través de esas herramientas anunciar el evangelio, ¿no? Y casualmente a veces cuando hay todo, el corazón se vuelve muy, muy duro, muy soberbio, ¿no? Por eso yo también no quiero escuchar la palabra, quiero también, ¿no? Negar mi pensamiento, avanzar, ¿sí? Avanzar para que Dios trabaje y ver, ¿no? Cómo Dios se manifiesta. Amén, hermanos. Entonces, espero que también, ¿no? Todos los hermanos oren, ¿sí? Por cada uno de nosotros. La oración es eficaz, hermanos. Amén. Amén. Entonces, esta noche vamos a ver un video, ¿sí? El video del viaje de pastor. ¿A dónde, hermanos? A Sucre, ¿sí? El último viaje, ¿no? Que realizó. Y vamos a ver este video y vamos a también, ¿no? Vamos a empaparnos de cómo Dios trabajó. Amén. Adelante con el video, por favor.
Sí, muchas gracias. Ahora voy a invitar también, hay un testimonio de hermana Nérida. Nos va a compartir su testimonio. Amén. Adelante, hermana. Buenas noches, pastor, misionera. Buenas noches, hermanos. Gracias por la oportunidad. Realmente yo también quiero agradecer a Dios, glorificar a Dios. El año pasado, o hace 2 años, a mí me han detectado tumor en el pulmón y caí dos días sin palabras, sin esperanzas, sí. Pero en una de esas estaba saliendo al trabajo y casi me caigo, ¿no? Estaba tan débil emocionalmente y mi hija me decía, llama diácono, llama pastor, llama diácono. Así. No puede salir así, no me dejaba salir, entonces yo tenía que llamar a mi guía, ¿no? A diácono Eduardo, y él me daba la palabra. Y quiero agradecer a Dios sobre todas las cosas porque una vez más yo experimento su gracia. Me han hecho tomografía y salía nuevamente el tumor, pero la doctora decía, necesito saber de qué tamaño es este tumor, tienes que pedir el informe. Entonces yo estaba casi día por medio en el hospital pidiendo el informe, no salía. Y cuando a la final mi esposo en una de sus atenciones se aproxima donde el doctor le dice, necesito el informe de mi esposa. Y el doctor le dice, justo estaba, dice, en su computadora y lo veía, deme sus datos. Pero aquí no hay nada de cáncer ni tumor, es solamente una cicatriz, le dijo, ¿no? Entonces yo rápidamente saqué la ficha, otra vez iba, pero no le dan el informe, no llega a donde la doctora, sí. Entonces seguíamos insistiendo hasta que salió el informe. Yo voy donde la doctora y me dice, me mira, revisa y dice, realmente no, esto es una cicatriz, usted ha debido enfermar alguna vez tuberculosis, que os recuerde, no, le digo. Entonces COVID tal vez, no sé, pero es una cicatriz, no hay necesidad porque me dijo, no, que me iba a abrir la espalda para sacarme una muestra y luego hacerme una operación. Entonces yo nuevamente, ¿no? Podía ver la obra de Dios, pero más que todo, escuchando la palabra. Este tiempo Dios me permite escuchar muchísimo. Pastor Oxupar decía, un hermano estaba con cáncer, ya meses hospitalizado, pero su familia, bueno, los médicos le dicen tiene 2 o 3 días más, le dan, ¿no? Para que se lo recoja, para que fallezca, no entendí muy bien esa parte. Y Pastor Oxupar dice, me sacaré un tiempito, entonces 1 hora se saca, va, le visita al hermano. ¿Qué haría Jesús viéndole a él? Dice, está medio muerto el hermano con su oxígeno, su esposa cabizbaja, la mamá llorando así. Los ve, ¿no? ¿Qué haría Jesús en este momento? Jesús le predicaría, dice, ¿no? Y pasa una semana o un tiempo, no mucho, y el hermano le llama a pastor, le dice, pastor, ya me dieron de alta, no tengo cáncer, así. Entonces, yo también soy hija de Dios, así. Los siervos oran por mí. Yo me agarraba fuertemente ese testimonio. También con pastor, teniendo comunión, pastor Andrés decía, ¿no? Una hermana tenía cáncer, pero era muy pobre y tenía sus hijos. Ella tenía que trabajar para sus hijos. Entonces, ¿en qué se enfocó más? ¿En la enfermedad o en sus hijos, no? En sus hijos, porque tenía que trabajar así. Y después de un tiempo ella no tenía cáncer, decía. Todas esas palabras, ¿no? Me agarraba y también yo ya pasé esta experiencia con la matriz. Hace años me detectaron también cáncer, así. Pero un joven me predicaba de la misión. Esto me lo leía en Isaías 53:5. Dice, no, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Quién es él? Es Jesucristo, ¿no? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuevamente este versículo me agarraba y otros versículos que me daban los siervos, mi guía, así, ¿no? Y iba cantando, soy feliz en su favor, me gozaré. Ese ha sido mi himno y es, ¿no? Bajo, aunque
el médico me dice, estás mal, pero Dios me dice que ya se llevó mis males así. Nuevamente experimento a Dios, no tengo tumor, no hay cáncer, solamente es una cicatriz. Pero ¿cómo es el ser humano, no? El médico te dice, estás mal, yo ya ni respirar podía. Me dolían los pulmones, me agitaba caminando, tenía todos los síntomas, así. Pero yo caminaba así, estás mal. No, Dios me dice que estoy sana. Nerida, estás sana, así. Yo misma me reñía, me exhortaba así. Y a mi guía le decía, no, diácono, por favor, ore por mi corazón, ore así. Siempre pedía oración, he aprendido a compartir mi corazón con mi guía, así, con los hermanos. Y otro también que fuertemente me ayudó es el hermano que acaba de testificar. Me ha visto, ¿no? Cabizbaja, que tiene hermana, me dice hermano Edwin. Hermano, me han diagnosticado tumor en el pulmón, así. Mi esposo mal, yo mal, así. Fuertemente me afectó. Y este hermano me decía, traiga ese papel, rompa. ¿Por qué usted hace caso a los médicos? Así fuertemente me ha exhortado. Usted está sana. Usted es hija de Dios. Yo he experimentado así. Dios me sanó. Así me había reñido él, ¿no? Ya, hermano, ya. Escucha la palabra, ¿qué dice, pastor? Así, avancemos por fe. Así fuertemente el hermano, y siempre que venía, ¿cómo está, hermana? Hermano, mejor le compartía mi corazón, pero él siempre andaba exhortándome. ¿Por qué usted agarra lo que dice el médico? Tiene que agarrar 100% la palabra, 100% lo que le dice Dios, así. Y todo eso me ayudó muchísimo. Este tiempo así estoy avanzando. También, ¿no? Pido oración, por favor, por mi esposo, ¿no? Él un poco no se agarra tanto así de Dios, aunque dice, no, creo en Dios, estoy sano, dice, pero los médicos aún le ven a él con compromiso, ¿no? En su salud. Pero yo tengo esperanza en que si vamos a partir de aquí es cuando Dios lo decide, no cuando nosotros el médico decide así. Quería dar gracias a Dios por todo esto. Realmente no hay mal, no hay tribulación, no hay angustia, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Cristo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Con esa alabanza que cantó, ¿no? La hermana, de verdad, como toca el corazón, hermanos, ¿sí? Porque Dios trabaja, amén. Esta noche voy a invitar al coro Alegría, mientras ellos van acomodando los micrófonos. Quiero aprovechar e invitarles una vez más al taller de mañana, ¿sí? En la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional a las 8 de la mañana. Todos tienen que estar si desean participar, y un requisito importante es que todos tienen que estar inscritos, ¿sí? Y en la parte de atrás tenemos la parte de inscripción. Todos los hermanos que desean pueden inscribirse y mañana participar, 8 de la mañana. Amén, hermanos. Entonces, el coro Alegría esta noche nos va a cantar 2 alabanzas. El 405, Volveremos a encontrarnos. El himno número 23, Dulces melodías cantaré. Fuertes aplausos, por favor. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor,
mantiene cantando. Volveremos a encontrarnos en el radiante cielo. No tendré más sed después de agua de vida beber. Como santa cantaré el río de agua viva. Cuando el coro de los santos alaben, yo cantaré al Señor lleno de gloria. Gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con el que se adelantó y me llenaré de gozo en la gloria del Señor. El lugar donde los santos alaban al Salvador. Allí no hay más dolores, morada eterna es. Al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con todos los amigos por la puerta hecha de perlas. Entra a la casa de Dios. Gracia fluye de las aguas del río de agua viva. Todo aquel que tenga sed podrá venir a beber. Al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra alabando al Señor. Sí, muchas gracias. Esta noche, hermanos, juntos vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Entonces, también los hermanos que están en Jerusalén Radio, juntos con nuestra Biblia, vamos a escuchar la palabra a través de su siervo, Pastor Andrés Lim. Adelante, Pastor. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, sí, ahora todo mejor, ¿no? Buenas noches, hermanas, hermanos. Sí. Siempre yo olvido primero saludar a las hermanas, ¿no? Primero, luego hermano. Esta semana pasaron bien. Recién pasó este domingo, recién, ¿no? Ahora es miércoles. Entonces esta noche primero vamos a ver, los hermanos, ustedes tienen el libro de Génesis capítulo 8, esta noche vamos a ver.
El libro de 8, capítulo 8, ¿no? El libro de Génesis, capítulo 8. Desde el versículo 1 voy a leer hasta el versículo 12, voy a leer. Y se acordó Dios de Noé, de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. La lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y envió también de sí una paloma, y para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca. Y porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y de aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Ya el versículo 12, ¿no? Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Hasta el versículo 12 nosotros hemos leído. Entonces, una vez yo también estando en Iglesia Gangnam, mientras escuchando la prédica del pastor, creo que hermanos también, ustedes también han escuchado. La prédica es muy sencilla, era. Aparentemente hablando otra vez. Pero depende de mi corazón, la prédica del pastor, aunque predicando, pero depende de mi corazón, diferente era. Cuando mi corazón muy humilde, ¿verdad? ¿No? Luego también se siente mucha necesidad. Como soy inútil, solo yo no puedo hacer nada ante una situación. Entonces ahí depende de mi corazón escuchando la prédica del pastor. Y entra y luego esta palabra y consuela, luego esta palabra ya guía. Pero también otro día también escuchando la palabra del pastor, esta palabra no entra nada, ¿sí? Luego tampoco ya y como entra a mi corazón, no ayuda. Ustedes no sé cómo están ustedes también igual. Entonces cuando va esa palabra entra, me va a consolar, también me va a guiar, me va a ayudar esa palabra. Y cuando está muy feliz, contento, ahí ustedes entra más esa palabra, da fuerza. O cuando y tiene bastantes problemas,
situaciones. Cuando más llega esta palabra, luego me consuela. Cuando está feliz todos los días, creo que usted también igual que yo, ¿no? Cuando tiene problemas, situaciones bastante, ¿verdad? ¿No? Ahí escuchando esa palabra del pastor, palabra de Dios, me ayuda bastante, luego me consuela. Entonces, una pregunta. Entonces, si cuando llegando problemas, situaciones, ¿es bueno o malo? Bueno es. Entonces ya en ese momento usted tiene bastante problema, situaciones, y entonces eso bueno era bueno. Aunque ya ese cuerpo no queremos problemas, muy complicado. Pero al revés, nuestro espíritu diferente. Hay más se siente la palabra, me ayuda, me consuela, me da y fuerza, ¿verdad? ¿No, hermanos? Y ese tiempo, sí, también yo también mirando, bastante era, en verdad bastante llegando y tantas cosas. Entonces, gracias a Dios aquí en La Paz, antes yo era ministros, pero ese tiempo y 3 ministros más era evangelista José, ¿no? Evangelista José Poma, ¿todo conoce? Aunque sí muy bajo, pero trabajo duro es, toda parte coordinando, luego junto, ¿no? Luego evangelista Emilio también, Emilio Bonipaz, otro evangelista Rubén. Entonces ahí está en La Paz conmigo juntos. Entonces, como Dios sabía que como Pastor Andrés ya no se puede, no alcanza, era demasiado. Entonces mirando como muchas cosas viene, debe hacer, ¿verdad? ¿No? Constantemente. Yo también de vez en cuando me considero era, ¿por qué yo como? ¿Y por qué yo duermo? Parece que soy como una máquina. Desde temprano aquí sentándose. Luego viene, entonces uno a uno, como en la empresa, ¿verdad? ¿No? Secretaria trae, firma, y todo el día parece, aunque no soy como gerente, de vez en cuando entrando a mi oficina, como muchas cosas así. Y entonces no podía respirar. Muy desesperadamente era un montón de cosas. Claro, en esta noche no debería hablar la palabra, ¿verdad? ¿No? Sí, la fe, la esperanza, pero poco quisiera sacar también mi corazón ante hermanos. Entonces mi oficina muy chiquitito, entonces algunos hermanos vienen, pastor, su oficina bonito, dice. Quiero cambiar, ni usted se siente acá. Yo también, sí, afuera. Pero ese lugar Dios me da muchas cosas. Y también muchas cosas pensar. Yo en verdad nunca yo imaginé que iba a vivir en esa manera. Pensar demasiado desde mañana, eso cómo va a ser, eso cómo va a ser. Y nunca imaginé en esa manera de vivir. Luego, ¿cómo puedo hacer cada vez? De vez en cuando también y yo enojo mucho. No sé si a mí me gusta picante, por eso sale mucho enojo. Luego también, claro, sí, no debería hacer, pero también yo hablo feas cosas, ¿no? Insulto mucho aquí. Sí, aquí creo que los hermanos nunca han escuchado, ¿verdad? ¿No? Sí, pero los que viven conmigo cerca, creo que no quieren mirar a mi rostro. Yo tengo 2 rostros. Antes, hermanos, sí, hermanos.
Sí, Dios va a ayudar, está bien. Pero ante los seminaristas, Dios te va a maldecir. ¿Sí? Tú así vive, Dios va a romper tu pierna, ¿sí? Cuida, arriba era vaca el rayo de Dios, ¿sí? Ya cuida. ¿Sí? Entonces, yo también, aunque no soy actor, pero parece que soy profesional de alguien también, y buena palabra es actor, pero otra palabra negativa, hipócrita. Hipócrita era. Sí, rostro es, pero corazón muy diferente. Entonces ahí yo también de vez en cuando llega, era muchos pensamientos a esa situación de cómo hacemos, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo hacemos? Y en esta vez nosotros como 2 años, ¿no? Nosotros transmitimos. Tercer año estamos entrando Jerusalén Radio satelital. Creo que ustedes también están escuchando Jerusalén Radio. Jerusalén Radio satelital. Entonces puede escuchar los hermanos de diferente manera. Primero tenemos nuestra página web, Misión Buenas Nuevas Bolivia, ¿no? Página web, no es Facebook. Tenemos nuestro propio página web. Aquí, Misión Buenas Nuevas, .org.bo. Nuestro propio página web, ahí puede escuchar online, 24 horas. Luego otra manera, también cómo podemos escuchar, por antena, ¿sí? Antena satelital. Usted TV cable tiene, entonces ahí tiene, ¿no? Antenas redondos. Si cuando se instala el codificador junto viene, entonces con ese codificador con control buscando como canal, 27 o 17 canal, ¿no? Buscando. Igual ahí también buscando codificador sale Jerusalén Radio. Entonces ahí clic, entonces ahí ya a través de como radio, como satelital. Entonces ahí pueden escuchar ese Jerusalén Radios. También nosotros otra manera en la provincia por FM, ¿verdad? ¿No? Diferente FM, la frecuencia puede escuchar. Entonces este año, tercer año era, ¿sí? Tercer año nosotros transmitimos. Entonces 2 años atrás empezamos, que en aquel tiempo pensamos, claro, por satélite lanzamos desde toda parte de Sudamérica, ahí escuchando la palabra de Dios. Genial era. Y averiguando el costo, en aquel tiempo estaba muy alto. Así nosotros pensamos. Pero ahí por la fe, los pastores empujando todos, nosotros decidimos. Luego, ¿cómo una iglesia, cómo va a cubrir ese montos? Como casi $700 era mensual. Entonces, una iglesia, ¿cómo va a cubrir todos? Entonces, en Bolivia, varias iglesias tenemos. Pues iglesia grande, ya poco más. Iglesia poco más pequeña, pocos menos. Entonces, ahí juntando, nosotros logramos $700 mensual. Ahí nosotros 2 años transmitimos. Claro, alguna iglesia, si no hay. En ese caso, de otra parte ya conseguimos, ¿no? O prestando, cubrimos, luego a 2 años nosotros todos ya cumplimos. No se siente, hermanos, 2 años así juntamos. Entonces encargado cada vez llama era, ay, fulano, ministros, este mes debe, rápido envíe. Ay, iglesia, este mes debe, rápido ya envíe. Entonces su trabajo era pandillero parece, cada vez llamando, págame, ¿cierto? Ya págame, ese trabajo era. Cuando no entra muy bien, entonces yo más presiono era.
este mes sí o sí tiene que cobrar bien, no cobra bien, tú mueres, yo muero, ¿sí? Sí o sí ya cobrar. Entonces hay aún nosotros, ¿verdad? Muy humanos, muy humanos, no organizamos bien y también no pensamos muy bien, pero ahora recordándome como 2 años nosotros transmitimos, ¿no? Sí, a través de Jerusalén Radio Satelital. Luego, 1 año atrás también Cristo TV, ¿no? Ahí. Entonces, en el principio, cuando hubo reunión con gerente general de Cristo TV, entonces conversando, conoce, dice a nuestro pastor, conozco, dice, pastor, su prédica es buena. Yo también participé en evento de CELEFEN cuando tenía pandemia. Entonces, ya, gracias a Dios, ya Dios está trabajando. Luego, entonces, gerente general, descuente a nosotros, por favor. Sí, claro, voy a descontar. Ay, gracias a Dios, aleluya. Entonces yo pensaba, poquito va a cobrar, sí yo pensé. Entonces luego, ¿cuánto? Sí, está descontando mucho, dice. Luego y nos ofreció $500. Yo pensé que 500 bolivianos, así era. Y pregunté, ¿boliviano? No, dólares. Entonces, el gerente general dijo, ese precio muy bajo era, comparando, ¿no? Y otros países, casi gratis, hermano, gratis era. Entonces, ahí ese monto no es alto. Entonces, ahí consultando México, Pastor Pablo Sin, pastor, aquí cobra mucho, $500. $500. Sí, Andrés, cambiamos, dice. Yo iré a Bolivia. Ese nada, dice, nada. Ese gratis, casi gratis. Sí, Bolivia es bendito, un país. Sí, aún ese monto para nosotros poco alto, pero Dios ayudó. Luego empezamos mensualmente. Igual era iglesia grande, poco más. Iglesia pequeña, pocos. Ahí nosotros 1 año transmitimos el libro de San Juan, era del pastor Spang, ¿no? Ahora, 2º año está transmitiéndose. Entonces ahora el estudio San Mateo es. Encargado es evangelista Rodrigo de la iglesia de Sucre. Igual era. Llamamos. Sí, si falla, tú mueres, yo muero. Sí, no falla sí o sí. Ese efecto grande. Yo cada vez llamamos. Hay comentario. Después escucha a alguien recibió la salvación. No, pastor. Llamando. Si hay un comentario. No, pastor. Entonces ahí nosotros, ¿sí? Ofrendando, deberá recibir la salvación 1 a 1. Pero cada vez preguntando, ¿hay algún comentario? No, dice. Entonces, yo pienso que si no hay efecto mucho, ¿no? Parece eso nosotros. Pero pasando 1 año, luego ahora 2º año entrando. Entonces ahí escuchando poco a poco, sí, nuestro pastor, Pastor Ospa, conoce casi poco a poco muchos pastores. Y algunos, y conoce nuestro pastor. Luego, la prédica como nosotros escuchamos, muy sencilla. Pero llega, no llega, llega, dice, sí, llega. Entonces ahí escuchando en verdad, ¿no? Dios quiere, sí, quiere usar a través de ese medio, radio también y televisión. Averiguamos, no solamente transmitir por satélite, radio, averiguamos, queremos transmitir como televisión satelital, ¿sí? Eso. Claro, ese precio es mucho más alto. Pero imagínense, era por televisión, por satelital, ¿verdad? ¿No? Sudamérica, desde Venezuela hasta Argentina, ¿sí? Con rostro de siervo, sale la prédica y el evangelio. Imagínense, hermanos. No puede imaginarse, hermano. ¿Sí? Yo, aunque sea ya mi oficina chiquitito,
Pero ahí yo pienso era, a través de radio, la gente escuchando poco a poco. Por medio de Cristo TV Televisión, así escucha, conoce el siervo, la palabra de Dios. Luego algún día llega, ¿verdad? ¿No? Aquí en Bolivia, sí, promocionando, invitando. ¿Cuántas personas vendrán y participarán? Imaginando, sí, otra vez, sí, quiero avanzar, era avanzar y anunciar. Entonces, y ese medios aún no es fácil, ¿verdad, hermano? ¿No? Mensualmente, las iglesias unimos nosotros, uniendo, eso logramos, estamos haciendo. Y también y nosotros como aquí hablando, como han visto ese video, régimen penitenciario. Entonces, escuchando aquí en Bolivia tiene más de 200 cárceles, hasta carcelata chiquitita, ¿no? Chiquitita. Luego poco más de 20.000, ¿sí? Privados de libertad. ¿Hay cuántos? Entonces nosotros cuántas personas estamos entrando, visitando, predicando el evangelio, cuántas personas. Entre 20.000 personas. Aquí hermano Rodrigo está. ¿Cuánto sabe aquí? Según nuestra lista, 700 tanto era, pero eso no es real, parece, ¿no? No es real. Poco más o menos. Puede ser 700, 500. Pero ya nuestra meta, ¿cuántos? ¿Cuántos hermanos? 20.000. Más de 20.000. Y Evangelio Justo de vez en cuando llama. Entonces, Iglesia Ribera Alta, de ahí tiene que ir a Pando. Pando no hay iglesia. De un viaje largo. Luego de Ribera Alta tiene que ir a Trinidad, a la cárcel de Trinidad. También un viaje muy largo. Pero no hay ¿verdad? Otra iglesia, por eso Ribera Alta iglesia cubre Pando, Trinidad hasta Guayaramerín, 3 partes cubre. Entonces, creo que siendo ministro y llamar a mí poco difícil, porque pastor viajando no hay pasaje, dice. No hay pasaje, hay. ¿Cuánto cuesta? Yo pensé que 10 bolivianos, 20 bolivianos. Pero explicando es como 150, 200 bolivianos. Entonces, si hay pasaje, puede ir ahí, frecuentemente ir y compartir el evangelio. Entonces, hay todo considerando una vez al mes, ir, luego y predicar y regresar. Pando y luego y Trinidad. Entonces, aquí también La Paz tenemos, ¿no? ¿Cuántas cárceles tenemos? Aquí más grande, ¿no? San Pedro, ¿no? Después, Chonchocoro, ¿no? Luego, Patacamaya. Después, Calauma. Después, Obraje, mujeres. Después, Miraflores, de las mujeres. Parece que semi oficial, ¿no? De régimen penitenciarios. En esa área nosotros trabajando, llevando la palabra y también email. Y poco a poco nosotros aprendemos, ¿no? Conocemos. Entonces ahora yo veo, ¿no? Aquí los seminaristas que también hermanos, que parece, ¿cómo se llama? Son oficiales, autoridades del régimen penitenciario. Sabe muy bien, ¿sí? Sistemas, cómo es, todo sabe bien. Parece policía y abogado, ¿cierto? Cuando pregunta, habla. Entonces aquí 6 lugares, pero aquí ¿quién ya entra? Los seminaristas. Entonces nosotros queremos ir, pero también tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Acá. Por eso una vez a la semana entramos, luego compartimos, damos la clase. Entonces los viernes nosotros entramos ahí,
Entonces los seminaristas entran, ¿verdad? ¿No? Los seminaristas. Pero cuando otra ciudad hay evento, también seminar tiene que ir allá, ¿sí? Entonces si seminar se va, ¿quién va a cubrir eso, ese lugar? No hay, no hay. Entonces algunos hermanos nosotros pedimos, hablamos. Entre los hermanos, ¿quién quiere predicar por la fe? Entre los hermanos, ¿quién quiere servir esa área? Pero pocos hermanos. Entonces los seminaristas o los que viven en la iglesia, aunque tiene diferente área, pero ni modo era los que viven conmigo, ¿cierto? Yo veo era. Los que veo y agarra y luego ya entra. Entonces ahí cubriendo. Por lo menos Ciudad de La Paz y hay seminaristas, viven los hermanos en la iglesia. Pero otra ciudad, ¿cómo está haciendo? No sé muy bien, otras ciudades hay bastante, varias cárceles. Pero un ministro solo, ¿cómo va a cubrir? ¿Sí? Tiene que hacer eso. Entonces, a eso pensando, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo va a cubrir? ¿En qué manera? Entonces, ahí nosotros convocamos a los hermanos, ¿verdad? ¿No? Los hermanos convocando, capacitando y metemos. Los hermanos convocando, pocos vienen, entonces también falta, ¿verdad? ¿No? Luego poco pensando, mejor también convocamos voluntarios. Entonces en nombre de la fundación damos, firmando, certificado damos nosotros. Entonces los hermanos pocos ya vienen, después también otra vez pensando, hacemos convenios con las universidades. Entonces muchos estudiantes tienen, ¿no? En la universidad. Convocamos pasantía, era pasantía. ¿Usted sabe pasantía? Y los graduados, cuando se gradúa, tiene que hacer práctico, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Práctica. Entonces los de derecho, carrera derecho. También carrera bienestar. También carrera. Y que las carreras que corresponden, ¿verdad? ¿No? Nosotros recibimos. Luego, antes de meter a la cárcel, primero capacitamos. ¿Cómo capacitamos? Como tipo aula del Evangelio, era esa capacitación. Si recibe la salvación, profesor, supervisor era, profesor, entra y compartes. Entonces ahí todo el día pensamos, ¿no? En qué manera, ¿sí? Los hermanos pueden ir predicar o los hermanos falta, ¿quién puede cubrir? Eso pensamos. No sé si ustedes todo el día cómo está viviendo. Si ustedes cómo está viviendo todo el día. En su trabajo, en su negocio. Si esta noche no sé cómo voy a compartir, ¿no? Si no era así, pero sí conversando, siempre yo he planeado, pero siempre, ¿no? Poco desvía. Y también quería hablar un montón de cosas, ¿verdad? ¿No? Muchas cosas, pero olvidé. Mañana hay eventos, ¿sí? Como el presentador habló. Mañana hay primer taller. ¿En qué lugar escucharon? ¿Cómo se llama ese lugar? No, primer taller de Cunusco. ¿Cómo se llama ese edificio de gobierno? Palacio de Legislativa, ¿no? Legislativa. Entonces, ese lugar, nosotros mañana eran 30 de marzo. Pero solo porque conocemos a algún diputado, ¿no? Entonces ahí abrió. Entonces, y nosotros como escuchando la fecha, poco difícil era porque el día jueves, también 9 de la mañana. Entonces todos los jóvenes tienen clase, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo va a llegar? Entonces hermano Rodrigo me preguntó, pastor, suspendemos. ¿Y por qué suspendemos?
Y ese lugar, agarrar, hacer, realizar, no es fácil, ¿verdad? No, Dios está dando. Aunque 1 o 2 viene, ya hacemos. Si Dios abre, podemos encontrar autoridades. Hacemos. Luego ya nosotros hicimos. Que no había mucho tiempo, pero sí, y como promocionando, inscribieron. ¿Cuánto inscribieron, sabe? Muy poco era. Ese lugar 120 personas para. Entonces, escuchando hasta presidente de Cámara de Diputados va a participar. Necesita nuestra tarea llenar. Entonces, poco inscritos. Por eso invitamos a los hermanos aquí casadas. Sí, casadas, luego casados, todos los hermanos pueden participar, ver cómo nuestros jóvenes pueden viajar, como conozco, luego cómo cambian, luego, y si Dios abre ahí algunas autoridades, queremos tener comunión. Luego en el mes de julio este año tenemos campamento mundial, eso queremos invitar nosotros mostrando, ¿no? Luego también, misma hora, mañana en Patacamaya, hay, ¿no? ¿Qué hay? Ceremonia de graduación, hay Pastor Israel, ahí va a graduar. Entonces ahí también en la mañana tenemos esos eventos. En la noche también tenemos otra reunión, ¿sí? En el Hotel Presidentes, ahí. También nosotros estamos preparando para avanzar. Entonces ahí esta noche nosotros poco, ¿no? Si hablamos, ¿no? ¿Qué actividad tenemos? Ya ahora, ¿sí? Ya compartiremos, ¿no? Ya, ¿qué libro hemos leído, hermanos? ¿Ya descansaron bien? ¿Descansaron bien? Génesis capítulo 8, leyendo aquí. Dios acordó, se acordó Dios Noé y los animales que estaban en el arca. Entonces capítulo 8 entrando, Dios no muy amable era, ayudando, luego dando su gracia, misericordia, ¿no? Hacia Noé. Pero capítulo 7 nosotros leyendo diferente era Dios, muy fuerte, ¿sí? Enviando, sigue cayéndose lluvia, diluvio enviando y destruye, quiere destruir, matar todos los animales. Entonces esta mañana también poco compartimos con los seminaristas de la clase en estos libros. Y tal vez en nuestra vida también alguien vive en el capítulo 7, porque sigue mata era en nuestra vida era. Sigue Dios mandando, luego destruyendo, amenaza era, amenaza. Da miedos. Pero alguien vive capítulo 8, capítulo 8, Dios diferente, ¿verdad? No trata. Si mandando vientos, luego disminuyendo las aguas. Si una vez nosotros ayunamos, hermanos, si antes de ayunar el pastor nos explicó, nosotros deseamos vivir para el Evangelio, deseamos servir el Evangelio con todo el corazón. Creo que después de recibir la salvación, todos los hermanos, siendo salvos, si encontraron el amor del Señor Cristo, creo que tiene ese deseo servir el Evangelio, vivir para el Evangelio. ¿Ustedes también tienen ese deseo, hermanos? Cada vez yo casando algún matrimonio, aquí yo pregunto, siempre 3 preguntas, ¿verdad? ¿No? ¿Usted sabe? 3 preguntas, ¿no? ¿No sabe? ¿No han participado a la boda? Cuando yo casando, primero pregunto, el novio, 3 preguntas. Entonces el novio solo responde sí o no, ¿verdad? ¿No? Pero todos responden. ¿Cómo responde? Sí, sí, sí. Eso ya responde. Igual a la novia también 3 preguntas. También 3 preguntas, solo sí o no. Pero todos responden. ¿Cómo responde? Sí, sí, sí. Ninguno no responde hasta ahora. Cuando no responde, es grave, grave. ¿Sí? En la boda, ¿cómo puede no? Una pregunta es
es que va a vivir para el Evangelio, y preguntamos. Entonces el novio, la novia, ¿qué responde? Sí, dice, sí. Ya los hermanos también, siendo hermanos salvo, ¿usted también tiene ese deseo para el Evangelio, vivir para el Evangelio? ¿Ese deseo tiene, hermanos? Entonces el pastor nos explicó, era antes de ayunar. Deseamos servir, vivir para el Evangelio, pero difícil, dice. ¿Por qué difícil? Aunque deseamos, pero ese cuerpo, por ese carne, cuerpo, difícil era, difícil. Aunque queremos ofrendar, pero ese carne jala muy fuerte. Usar era para mí. Luego también yo quiero echar mi tiempo, mi vida para el Evangelio también, pero ese carne, ¿qué dice? No, era mejor vivir para mi carne, ¿no? Ese carne. Entonces ese carne impide, dice, impide. Por eso, cuando la carne, ese cuerpo se debilita, nosotros podemos servir el Evangelio. ¿En qué manera? En gran manera era. Porque ese carne tiene mucha fuerza, por eso impide. Cada vez que queremos echar para la iglesia el Evangelio, ese carne también impide. Por eso cuando ese carne debilita, nosotros podemos vivir fuertemente, así explicaba. ¿Sí puede entender, hermanos? ¿Tiene razón? Entonces, ¿cómo puede debilitar ese carne? ¿Y cómo puede debilitar eso? Tal vez usted carácter fuerte, carne fuerte, ¿verdad? No, alguien, ¿verdad? ¿No? Alguien se queja. ¿Cuándo puede debilitar? Cuando no da comida. Cuando no da. Ese cuerpo también no hay combustible, no da. Entonces se debilita, dice. Auto no da combustible, ¿puede andar? No era, aunque bonito. Ese cuerpo también no da comida, ayunando, se debilita ese carne. Ese carne pierde deseos. Cuando ustedes se siente ese carne muy fuerte, aunque quiero servir el Evangelio, no se puede. Pero ese carne impidiendo, ya necesita. ¿Qué necesita? Ayuno. ¿Usted le gusta ayuno? ¿Usted, hermanos, le gusta ayuno? Si vivieron para la carne, ¿sí? Tanto más comida, que tenga fuerza. Pero cuando ya ayunando, ese carne pierde. ¿Qué pierde, hermanos? Ya fuerza pierde. Si cuando ya pierde la fuerza, no solamente la fuerza, ¿qué pierde más también? Deseo pierde. Deseo. Ay, eso quiero hacer. Eso quiero hacer. Ay, eso quiero hacer. Eso. Pero cuando no da comida, tiene hambre, ¿verdad? ¿No? Reduce, ¿sí? La fuerza. También deseo de la carne reduce. Entonces una manera, ¿qué manera es? Perder la fuerza de esa carne, ayuno muy bueno, ¿sí? Desde mañana ya vamos a hacer ayuno, hermano, ¿está bien? Muy bueno. Sí, un día ayuno, 2 días ayuna, o 3 días ayuna, una semana ayuna diferente. Si un día ayuna, todavía tiene fuerza carne. Ese carne tiene deseo todavía. Pero 3 días ayuna, ¿qué pasa? Ya no hay fuerza, era. Aunque insulta, sí. Aunque menosprecia, sí, está bien. No hay fuerza. Mejor era orar, si no hablar. Cuando tiene fuerza, cuando ya insulta, menosprecia, yo también, cierto, pelea, quiere pelear. Pero cuando no hay fuerza, ya deseo también reduce. Sí, ahí nosotros como Génesis capítulo 8, aquí leyendo. Un versículo, vamos a leer. Solo un versículo, capítulo 8, 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban
con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. En el capítulo 7, Dios enviando más. Luego todo llevando, matando, destruyendo. Pero entrando capítulo 8, diferente se acordó. ¿Sí? Enviando vientos, disminuyeron poco a poco, todos. Entonces aquí leyendo, ¿por qué ya disminuye desde capítulo 8 era? Última parte del capítulo 7 leyendo, todos murieron. ¿Qué cosa murieron? ¿Qué cosa murieron en el capítulo 7? Todos los animales. Todos los animales bestias que estaban en la tierra, por diluvio, todo llevó, ¿verdad, hermanos? Todo ya mató. Después de matar todos, ya no hay nada en la tierra. Recién capítulo 8 entrando, ya Dios disminuía, ¿cierto? Mandando vientos. Entonces, en nuestra vida también igual era. ¿Por qué? Alguien como capítulo 7 sigue matando, sigue manda diluvio, ¿verdad? ¿No? Pero ¿cuándo terminó ese diluvio, hermanos? Como capítulo 7 escuchando. ¿Cuándo? Todos murieron, ¿verdad? ¿No? Ya vamos a ver capítulo 7. $22 tiene, hermanos. Ya capítulo 7 es, capítulo 7, versículo 22. ¿Ya? Sí, juntos podemos leer, hermanos, juntos. 1, 2 y 3. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió era. Ya, ¿qué dice? Murió. ¿Qué murió? Todo lo que vive en la tierra ya murió. Después de ya morir, ya capítulo 8 entrando, ya desde ahí se paró, era lluvias, ¿verdad? No, todo se paró. Luego, desde ahí mandando vientos, disminuía todos. Leyendo Galatas, hermano, podemos buscar Galatas aquí, capítulo 5. Libro de Gálatas, capítulo 5, el versículo 16. Ya, 16, el versículo 16, voy a leer. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Encontraron, hermanos? El libro de Gálatas, capítulo 5. Dios dice, no, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? Porque 17 leyendo, ¿por qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces aquí deseo del Espíritu, luego deseo de la carne son enemigo era, no lleva bien. Por eso ya contra era contra, ¿sí? Por eso nosotros cuando queremos servir el Evangelio, ese carne ¿qué desea? No quiere servir el Evangelio, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No? Opone, ¿sí? Por eso usted también, sus corazones, espíritus, quieren venir a la iglesia, ¿verdad, hermanos? Quiero ir a escuchar nuestro espíritu. Ya nuestro cuerpo, ¿qué dice? Mejor era muy tarde. También pensando, ¿cómo? Tráfico, mejor era, mejor quedarme en la casa. Luego finalmente ustedes escuchan. ¿Qué escucha? Del espíritu escucha, de la carne escucha.
¿Mm? ¿Qué escucha? Del Espíritu escucha, hermanos. Cuando ya la carne escucha, se queda. Se queda, era. Entonces aquí igual es igual. Por eso ustedes cuando anda en la carne. Vive en la carne. Si entonces el Espíritu, ¿verdad? ¿No? Espíritu también choca. No le gusta, opone. Entonces versículo, vamos a ver, 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Era. Ya, ¿qué quiere decir? Sois guiados. Si viviendo era por la guía del Espíritu. Entonces, no estáis bajo la ley. No bajo la ley. ¿Qué quiere decir, hermano? No bajo la ley. Porque no afecta era la ley, ¿verdad? No afecta. Siendo guía por el Espíritu. Pero ya contrario era, ¿sí? Entonces recibiendo mi guía de deseo de la carne, viviendo según mi deseo de la carne, ¿cómo va a vivir? ¿Sí? Aquí versículo 19. Ya encontraron. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ya 21 ustedes, ¿sí? Si me canso poco, ¿sí? Leyendo. Ya los hermanos pueden leer. Versículo, ¿qué versículo? Ya 21, ya ustedes, ya 1, 2 y 3. Pero los que viven según la carne, según deseo de la carne vive, sí, aún todavía no han visto, pero temprano y tarde, ¿qué era? ¿Qué manifiesta? Como 20, 21, ¿sí? Esto era esto. Sí, Romanos, aquí dejando, luego Romanos capítulo 8. Sí, voy a leer poco rápido, hermanos. Solo puede ver, si escuchar aquí pantalla. Romanos capítulo 8, versículo 5 voy a leer. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ya, versículo 6. 6 juntos podemos leer. 6, ya tiene. Ya 1, 2, 3. Aquí versículo 6 era igualito, ¿sí? Como Galatas capítulo 5 hemos leído era. El ocuparse de la carne es muerte era. ¿Cómo manifiestan las obras de la carne? Son adulterios, fornicaciones, también idólatras, hechicerías, enemistades y todo estos. Aquí también el ocuparse de la carne es muertes, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ya 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hermanos, los que viven según la carne, ¿qué quiere decir? Que los que viven según mi deseo, mis pensamientos era. Pero contrario era, los que viven ser guiados, recibiendo la guía de Dios. Viviendo por la palabra de Dios, ellos son guiados por el Espíritu. Entonces depende de esto, dos vidas muy diferentes, como Génesis capítulo 7 era.
Los que están en Génesis capítulo 7, ya su vida todos los días va a recibir. ¿Qué va a recibir? Sigue cayéndose, sigue golpea, se mata era, ¿sí? Todas las vidas. Pero igual, capítulo 8 es, los que viven capítulo 8, ¿qué vida lleva era? Hay Dios dando su gracia era, misericordia, diferentes. Depende. Según su carne vive es la muerte, ¿verdad, hermanos? Esa noche escuchando poco pesado era ese tema, porque sale la carne, sobre la carne sale. Pero esa parte muy importante, ¿no? Esa noche, eso nomás hablando, queremos terminar un versículo 6, ¿no? Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, hermanos. Si vivir, hermanos, por el Espíritu, escuchando, recibiendo la guía de Dios, muchos tal vez, ¿sí? Tenemos deseo, pero según ese deseo la carne vive. Entonces su vida, verdad, y muerte, era fracaso solo. ¿Quién quiere sufrir, fracasar, hermano? Creo que nadie, ¿no? Nadie, ¿sí? Tal vez esa carne desea, no, ¿verdad? No era, ¿sí? Escuchando tu carne va a fracasar, va a sufrir. Yo escucharé, ¿sí? La voz de Dios. Recibiré la guía del Espíritu Santo. Entonces hay Dios acompañando, ¿sí? Toda la vida Dios va a bendecir. Amén, hermanos. Esa noche hasta aquí nosotros compartimos. Y en esta semana nosotros realizamos un culto de oración aquí en la iglesia. Entonces desde el lunes los hermanos llegando, aquí oramos juntos. Como estamos comprando ese nuevo lugar más amplio, grande, de terreno de Achachicala. Entonces eso también oramos juntos para que Dios nos ayude. Luego también las iglesias de diferentes ciudades, también muchas necesidades, ahí también oramos juntos. Luego también aquí los hermanos de La Paz, ¿verdad? ¿No? Los hermanos que tienen situaciones. Luego también cada hermano, sus hijos, familias, ¿verdad? ¿No? Muchas necesidades. Nosotros oramos. Este culto de oración va a durar hasta el jueves, hasta jueves orando juntos. Luego el viernes, no va a realizar el viernes, reunión zonal, sí, reunión zonal. Luego también este domingo, culto al aire libre tenemos. Por eso ya no tiene que venir a ese lugar, hermano, ¿verdad? ¿No? Algunos olvidan, ¿sí? Luego tal vez no recuerdan, tal vez algunos rara vez viene a ese lugar, domingo. Pero ese domingo ya no debe venir a ese lugar. ¿A dónde entonces tiene que ir? Aquí sale, ¿no? Sí, aquí cerca está, estación de teleférico color rojo es aquí, arriba cerca está. Entonces muy grande, es hermoso. Entonces ahí nosotros desde 10 de la mañana empezaremos, ¿sí? Desde 10 luego hasta 5 de la tarde. En la tarde juegos. Sí, ahí jugando juntos, deporte, recreaciones, ¿no? Con los hermanos, con nuestra familia juntos. Luego culto de la tarde, luego 5 de la tarde terminaremos. Entonces ahí terminando culto de la mañana almorzaremos en el mismo lugar. Entonces los hermanos por su zona, ¿sí? Todos conocen su zona, su guía. Cuando no tiene zona, no se preocupe, ¿cierto? No se preocupe. Entonces llamando quién a la oficina o los diáconos a mi persona llamando, si puede registrarse, ¿verdad? ¿No? ¿Qué zona vive? ¿Qué dirección vive? Depende de su dirección. Nosotros registraremos, ¿no? Formamos zonas, luego enseñaremos, ¿no? qué zona corresponde. Su guía, los miembros de su zona. Luego ahí, y conversando, pueden preparar comida, luego traer almuerzos. Si está bien, hermano, todos. ¿Todo tiene su zona, hermanos? Si tal vez no tiene su zona, levante la mano.
Todos ya tienen, ¿no? Sí, está bien. Tal vez alrededor de ustedes no tiene zona y avise. Sí, entonces solo su dirección nos explica dónde vive, qué dirección. Nosotros y va a entregar, ¿sí? Va a explicar qué zona corresponde, quién es su guía. Coordinando puede preparar. Luego también nosotros compramos, ¿no? Alquilamos, ¿cómo se llama? Parrillada grande allá, ¿sí? Por eso los hermanos traen comida hecha, ¿verdad? ¿No? Comida hecha ahí, comer, ¿no? También alguna zona desea, ¿sí? Y comer churrasco, asado ahí. Entonces coordinando con su guía, ¿sí? Ahí nosotros alquilamos. Por eso comida hecha trae también, más quiere carne, ¿sí? Carne trae. Luego ahí cocinando puede comer, ¿sí? ¿Qué le parece, hermanos? ¿Está bien? Sí, este domingo desestresamos, ¿no? Allá. Luego fiesta era fiesta. Con todo invite, familias, amigos, también vecinos, nueva persona. Aquí, sí, aquí no explica muy bien, ¿no? Mirando fotos ya desea mucho, ¿no? Entonces los hermanos, ahí, ¿qué va a preparar? ¿Sí? Ahí también, gora, también no va a llevar silla, hermanos. Sí, porque hay pasto muy bonito, hermoso. Por eso, sin silla, ¿sí? Nosotros sentándose va a escuchar la palabra. Por eso trae, porque en la mañana está poco mojado, ¿verdad? No ese pasto, por eso puede traer como alfombra, ¿no? ¿Sí? Personal, ahí, y poniendo ahí puede sentarse. ¿Sí? Luego también puede echarse también, ¿sí? Con la naturaleza muy bonito, ahí podemos escuchar la palabra. Ya todo esto. Pues hasta ese domingo culto al aire libre, si hermanos pueden invitar, oraremos nosotros. Como por pandemia, si no podía salir encerradamente, vivíamos mucho tiempo, también mucho temblamos, ¿no? Miedo llegaba. Pero ahí, gracias a Dios, nuevamente, realizando diferentes actividades, queremos orar también, participar juntos. Entonces primero yo voy a orar, luego esta noche tres personas, ¿verdad? ¿No? 3 en 3, orando, terminamos. Voy a orar. A entrada, si yo olvidé. Entrada de culto al aire libre, mayores, 10 bolivianos. Desde 13 años arriba, 10 bolivianos. Luego los niños desde 5 a 12 años, 5 bolivianos. Sí, muy barato, ¿verdad, hermanos? Luego desde 10 de la mañana hasta 8 de la noche. Toda parte de ese parque puede disfrutar, caminar, pasear. ¿Sí? Hasta que aburra puede allá, ¿sí? Quiere quedarse. Por eso los hermanos, cuando entrando en la entrada, ahí va a pagar, ¿sí? Ese empleado, trabajadores allá va a esperar, luego entrando ahí puede pagar, no hay problema eso. Luego pueden venir donde mostró fotos, ¿verdad? No, más adentro. Nosotros prepararemos, ¿no? El recepcionista, los guías, para guiar a los hermanos. Niños también hay un lugar muy bonito, ¿sí? Entonces, voy a orar primero, ¿no? Voy a orar primero orando, 3 en 3 oramos. Dios Padre, esta noche nosotros escuchamos, ¿verdad? Si los que viven en la carne, luego los que viven en el Espíritu. Aparentemente nosotros, según nuestra manera, fuerza vivimos, pero depende de vive en la carne o en el Espíritu. Los que recibiendo la guía del Espíritu, la palabra de Dios, Dios acompañando, bendice, da su gracia, su misericordia. Pero los que viven en la carne, en verdad Dios también resiste. Dios no agrada, porque las obras de la carne es solamente maldad, estamos leyendo en la Biblia. Dios Padre, esa noche también nosotros pedimos a Dios. En esta semana, desde el lunes, reunimos, oramos, pedimos a Dios. Dios Padre,
Si ahora nosotros estamos comprando el nuevo lugar, ese más amplios, más grandes, terreno de Achachicala. Dios mostró verdad muy grande, hermoso. En ese lugar nosotros podemos hacer colegios, también muchas actividades y predicar el evangelio. El precio es verdad muy alto, poco alto. Entonces Dios, nosotros y pedimos, Dios sí o sí va a ayudar. Luego también en cada ciudad también tenemos diferentes situaciones. Iglesia Santa Cruz, Palma Verde está construyendo. Falta materiales de adentros, obra fina. También Iglesia Montero también está comprando terrenos. Iglesia Cochabamba también, Dios, después de pagar todos, también necesita construir. Dios Padre, sí, también los hermanos, y ahí llegando a la iglesia, escuchando, también que pueda sí, recibir la guía de espíritus. También si los hermanos están alejados, también muchas necesidades. Dios, sí, visitando, acercándose, cada uno de los hermanos pueden ayudar y guiar sus vidas. Esa noche nosotros oraremos a Dios, orando a Dios. Dios sí o sí va a escuchar. Somos nada en este mundo. Por eso necesitamos tu iglesia, también tu siervo, la palabra de Dios. Esa noche agradecemos y oramos en el nombre de Señor Cristo. Amén. Entonces esta noche, 3 en 3, orando, terminamos.